La pacificación del protectorado español, 1921-1927. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis Historia Militar. Hoy viajamos al protectorado español en la década de los años 20 para conocer la pacificación. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal, nuestro amigo Rubén Juárez. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez, por supuesto. Esta es la cuarta o Rubén, quinta vez que vengo ya, ¿no? efectivamente, vamos a hablar de nuevo de África y de España. Al igual que la primera vez que estuviste aquí en Velum Artis, tratando tu libro Memorias de África, a orillas del Níger. Un libro que cuenta la experiencia y también la expedición o la campaña española de ayuda humanitaria en Níger, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Tengo aquí el libro, este es el libro, Memorias de África, orillas del Níger. Es la experiencia de 10 miembros de la Brigada Paracaidista que desplegamos en la misión de Mali. El libro es a orillas del Níger porque, como bien sabes, el río Níger pasa por muchos países de África, entre ellos Mali, ¿no? Y no se entiende la vida en estos países sin el río Níger, ¿no? Que no baña. Y bueno, es la experiencia de estos 10 miembros de la BRIPAC, 4 de la bandera Roger de Flor, primera de paracaidistas, y 6 del grupo de artillería de campaña paracaidista que desplegamos en Mali desde septiembre del 13 hasta abril del 14 y fuimos empotrados con los militares malienses durante 7 meses para enseñarles técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Y es lo que hicimos, ¿no? De todo lo que aprendí, vi y conviví con los malienses, pues hice un borrador que luego pasó el borrador a ser revisado por Defensa de Publicaciones y finalmente después de 4 años me dijeron que el libro era publicable, que no iba contra las tropas en el extranjero y lo pude publicar, ¿no? Y he dado en base a eso, como tú bien sabes, muchas conferencias explicando qué hacemos los militares españoles en el extranjero cuando somos desplegados. Es básicamente la historia nuestra de estos 10 miembros de la BRIPAC que desplegamos en la misión de Mali en el 2013 y en el 2014. Pues hoy vamos a tratar la historia de otros españoles en África, ¿no? En los años 20, en el llamado pacificación del protectorado. A esto hay que recordar que es posterior anual el intento, ¿no?, de recuperar el territorio del protectorado perdido, que estaba, recordamos, era parte del sultán de Marruecos, que había sido arrebatado por los rebeldes rifeños, y España participa en ese intento de recuperación del territorio, ¿no? Sí, así es. De hecho, di contigo una conferencia hace ya 1 año, 2 años, que era del desastre de Anual hasta la campaña de Esquite. ¿Te acuerdas que dimos la conferencia esa más o menos hace un par de años? La campaña en Melilla, sí. Pues efectivamente, pues esta es la segunda parte de esa conferencia. ¿Qué pasó después del desastre de Anual? ¿Cómo se va a reorganizar el ejército? Esa es. Esa fue la conferencia que dimos hace un par de años. Pues esta es la continuación, la segunda parte. Vamos a llegar hasta el final, hasta la pacificación de la zona a vigilar nuestra española hasta el 27. Pues comenzamos el viaje. Vamos a ver Como un tú poco en quieras. qué territorio nos encontramos, ¿no? Vale, bueno, ahí tenemos la portada de la conferencia. Vamos a avanzar muy rápido del 21 al 24 más o menos y luego ya nos estableceríamos en Chagüen, el repliegue de Chagüen el año 24, el desembarco a Lucemas en el 25 y luego ya la pacificación de la zona a vigilar nuestra, ¿no? Esta es la zona nuestra, el protectorado español. Vamos a ver luego la diferencia entre colonialismo, imperialismo o protectorado. Es muy importante saberlo para que la gente lo pueda entender. España no fue a invadir ningún país, España fue a ayudar al sultán marroquí, que tenía graves y serios problemas con las cabilas belicosas y desleales al sultán en el norte de Marruecos. Vale, pasa si quieres la traspa y ya vemos un poco la... No, pasa tú, vas marcando tu ritmo, que lo puedes gestionar tú. Vale. Bueno, índice, introducción histórica. Como bien sabéis, me gusta mucho hacer una entrada potente para que la gente pueda entender dónde estamos, para colocarnos en ese momento puntual, cómo se pensaba y cómo se actuaba, qué es un protectorado, vamos también a verlo, y bueno, y cómo no se entiende esta pacificación sin lo que ha pasado antes, ¿no? Sin el desastre de Anual, aquellos hechos factuosos y luctuosos que ocurrieron en los meses de julio y agosto del 21 con la caída en su totalidad
salvo Melilla, de la Comandancia General de Melilla. La campaña de desquite o reconquista, que comenzó como campaña de reconquista de la Comandancia General de Melilla, pero que al ver esas decenas de miles de cadáveres insepultos y ultrajados salvajemente por los rifeños, pues se convirtió en campaña de desquite. No veo ahora. Vale, y luego ya vamos a llegar al golpe de Estado de Primo de Rivera, que fue el 13 de septiembre del 23, fruto de esos movimientos convulsos que había ocurrido en los últimos 6 años. En los últimos 6 años, del 17 al 23, había habido 13 gobiernos. Imagínate, 13 gobiernos en el que un gobierno está 6 meses, aprueba una partida presupuestaria para la guerra del Rif, cuando ese gobierno cae llega otro gobierno que es por lo general antagonista al primer gobierno y eso hace que no apruebe esa partida presupuestaria, etc, etc, ¿no? Pues al final pega un golpe de Estado el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que es hermano mayor de Fernando Primo de Rivera, aquel que ha lanzado las cargas en el río Igán con su regimiento Alcántara 14 de caballería y que ha muerto después en Monte Arruiz, ¿no? Este hombre, el general Miguel Primo de Rivera, es abandonista. Luego veremos lo que es ser abandonista, pero lo que hace es idear la línea Estella, el repliegue de todas las posiciones del protectorado español hacia las zonas de litoral, hacia las zonas de costa. Esto va a costar muchas muertes, luego vamos a verlo. Cuando se repliega a la línea Estella todo el personal español, pues Abdelkrim, que es el líder de la cabilla de los Beni Urriagel, que a su vez se ha instaurado como líder de la incipiente República del Rif, ataca a los franceses. Ese ataque a los franceses hace que se idee ese viejo anhelo que tiene España, que también luego veremos año a año cuando se proponía el desembarco de Alhucemas, ese viejo anhelo de desembarcar en Alhucemas con una fuerza anfibia en el 25 para poder llegar al corazón de los Beni Urriagel, a Axdir, y poder pacificarlo. Veremos la preparación, veremos las similitudes con Galípoli y con Normandía, veremos la y, cómo no, en pleno desembarco de Alhucemas, bueno, o antes de, también ocurrió un combate, el combate de las Laureadas, Cudia Tajar, también vamos a hablar de ello. Y para finalizar la conferencia, pues llegaremos a unas conclusiones de este desembarco a Alhucemas, que por cierto, hacemos un centenario, 100 años, el día 8 de septiembre, y veremos lo que pasó en los siguientes años hasta la pacificación del protectorado español. Pues perfecto, vamos ahí a sumergir. Bueno, introducción histórica. Ahí tenemos lo que tiene España en el siglo XX a principios, ¿no? Toda la parte norte es de Marruecos, ha sido la zona asignada por España en base a unos tratados, 1904, 6 y 12, en la que ya se obliga a España a ocupar su terreno y a pacificarlo. Y bueno, ahí tenemos los primeros combates, ¿no? El Barranco del Lobo en 1909. Este combate, bueno, estas grandes pérdidas, el Barranco del Lobo, hace que se cree las fuerzas regulares en el 11, vamos luego un poco a hablar de ello, pero bueno, que sepan que España tenía esto en esa época, el Sáhara español se había conseguido en el 1884 y 85 en la conferencia de Múnich, en la que es el famoso reparto colonial, con esa vertiente humanista que tenía Europa de pacificar, de llevar progreso, alfabetización, etc, etc, pero con el objetivo real que era llevarse las materias primas de África, pues todos los países europeos hacen una conferencia liderada por Otto von Bismarck, el canciller de la reunificada Alemania, para repartirse el pastel, ¿no? Por así decirlo. La diferencia entre España y el resto de países, y esto no me cuesta decirlo porque es la realidad, es que España nunca tuvo colonias, España tuvo provincias. De hecho, en Guinea y en el Sáhara en el Congreso había personal autóctono. Representantes. Efectivamente. La diferencia, como decía antes, entre España y otros países es que, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia, que eran los dos países que más tenían poder, Alemania lo intentó, pero perdió sus posesiones en la Primera Guerra Mundial. La diferencia era que Francia y Gran Bretaña hacían caminos y hacían vías férreas, pero no entre un pueblo y otro con el objetivo de unir a las personas, como sí hacía España. Hacían una vía férrea o una carretera desde la plantación de caucho o de lo que fuese hacia el puerto. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos estaba claro, era sacar las materias primas y llevarlas a la metrópoli. Puedo decir el ejemplo de Francia o Gran Bretaña, o también puedo nombrar el ejemplo de Bélgica con el Congo belga, ¿no? Que llegaron a cortar 4 millones de manos porque no conseguían recolectar de producción con los autóctonos, ¿no? Pero bueno,
vamos a dejar un poco el tema que parece que fue hace un montón de siglos, pero no, fue hace un siglo. Pero bueno. España tiene que pacificar la zona norte de Marruecos, porque así lo deciden Francia y Gran Bretaña para evitar que Alemania consiga meterse antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues la parte que le dan a España es la más pegada a Ceuta y Melilla, dos plazas históricas que tenemos, pues de Melilla es desde 1497 y y Ceuta es desde 1580, momento en el que hay un referéndum para ver si quieren quedarse los ceutís siendo portugueses o siendo españoles. Eligen ser españoles. Y bueno, pues dicha esta explicación o esta sucesión cronológica, no tiene sentido que ningún país que no sea España pida la soberanía de Ceuta y de Melilla, está claro. Bueno, aquí vemos también que esta zona norte tiene mucha orografía, con escasez de agua y, como se dijo antes, con cabilas, muchísimas cabilas que se pegan entre ellas diariamente, históricamente, que nada más que someten al más fuerte en un momento dado y en el momento en el que ven debilidad de otra cabila se dejan de someter y van a por ella en un sistema feudal, pues eran insumisas al sultán marroquí. Y además, bueno, pues eran cabilas totalmente contrarias entre ellas digamos que entre nosotros, ¿no? España es una potencia menos, es una realidad, es una potencia venida menos porque ha perdido en las guerras hispanoamericanas, ha perdido todo, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, las Islas Marianas, Islas Carolinas, la isla de Guam, todo con los estadounidenses. Estados Unidos ha hecho una guerra contra España ilegal e injusta, porque es acusado de que ha torpedeado el destructor Maine, que estaba fondeando en La Habana, y que, bueno, que años después se va a demostrar que ese destructor, esa mina que explotó, o esa explosión que vino de dentro a afuera y no de fuera a adentro. Pero bueno, esa fue la excusa para que España pues ya perdiera todas las posesiones y quedásemos relegados internacionalmente. Cuando a España se le ofrece esta oportunidad, no puede dejar pasar el tren internacional y se agarra a este trozo de terreno. Cuéntame. Rubén, se le ofrece porque los británicos no querían enfrente de ellos posesiones francesas delante de Gibraltar. Esto hay que entenderlo ahí. Sí, así, y además también de esto, la incipiente Alemania estaba ya intentando meterse también en el norte de África, por lo cual tenían que hacer ahí un rápido desbarajuste para que no pudiera entrar ni Francia ni Alemania. Y como España era una potencia venida menos, no les importaba a nadie que estuviera ahí porque no tenía peso internacional. Bueno, durante años, en su avance para ocupar el territorio, obtiene victorias y derrotas. Desastre del Barranco del Lobo es un intento de avance al interior desde Melilla para ampliar el espacio vital. En las faldas del Monte Gurugú va a haber 1000 bajas. Al mando del general Pintos, también va a morir el general Pintos. De esas 1000 bajas va a haber 200 muertos, de los que decenas de ellos no van a poder recogerse los cadáveres y los melillenses van a tener que ver todo ese verano cómo están campando a sus anchas los buitres comiéndose a los restos de los españoles. ¿Qué pasa? Que hay un gran revuelo social, la Semana Trágica de Barcelona. ¿Por qué? Porque se están llamando a filas a personal que está en segunda actividad, o sea, uno va a hacer la mili de reemplazo, está 36 meses y sí, cuando acabas la mili, claro, cuando acabas la mili entras en segunda actividad, nunca te llaman, por lo general nunca te llaman, pero esta vez llaman a la gente para ir a combatir a Melilla y está la gente muriendo, por lo cual, imagínate, si en esa época que no había nada social, sustento social, seguridad social, y le quitabas a un cabeza de familia, a el hombre, solamente trabajaba él y a lo mejor ya tenía un par de hijos, y le quitabas el sustento social a esa familia, pues casi que estaban obligados a la mendicidad. Entonces las mujeres y las madres se tiraban a las vías del tren para evitar que los soldados de 28 o 29 años salieran a la guerra del Rif, ¿no? Este desastre va a dar paso a la fundación, a la creación de las fuerzas regulares, que va a crear el teniente coronel Dámaso Berenguer, que otrora será el alto comisario de Marruecos, por así decirlo, y va a liderar las operaciones de reconquista. El objetivo de las fuerzas regulares es que la oficialidad sea española, son los que han elegido la carrera militar de las armas, por lo cual si mueren son legitimados, por así decirlo, y la tropa sea autóctona, por lo cual esa guerra va a dejar de ser, entre comillas, impopular en España, porque los que van a morir van a ser pues, oficiales que han elegido su carrera de eso, la carrera de las armas, y tropa autóctona del lugar. En un futuro también se va a crear la policía indígena y la legión en el 1920, y eso va a hacer, bueno, pues que las operaciones de combate las realicen solamente
en este momento, hasta el desastre de Anual, legión, regulares y policía indígena. Eso va a hacer que caigan todas las posiciones porque los militares de reemplazo no se van a ver con fuerzas para poder combatir. No tienen la voluntad de vencer porque nunca han combatido. Les han metido en bloqueos sin posiciones y han esperado básicamente a que pasen 36 meses para poder irse a sus casas, rehacer sus vidas, por así decirlo, casarse con su novia de toda la vida y tener hijos y trabajar prácticamente hasta morir, ¿no? Por así decirlo. Tener la vida, sí. Y bueno, y mucha gente, pues es que luego lo veremos en el desembarco de Alhucemas, que mucha gente no va a saber ni nadar, porque es que tampoco tienen esa necesidad. Porque yo he nacido en un valle, me crío en ese valle, lo más que veo en mi vida es irme a la milla de reemplazo y conocer otra ciudad, acabar si sobrevivo y luego ya crecer, reproducirme y morir en ese valle. Y como mucho, conocer la capital de provincia una vez en mi vida. Por lo cual había mucha gente, que luego lo veremos en el desembarco de Alhucemas, que no sabía ni nadar cuando se lanzó al agua. Bueno, en el desastre de Anual, en el 21, es la caída de todas las posiciones de la Comandancia General de Melilla. Va a caer Abarrán el día 1 de junio con N. Se va a ocupar Igueribe el día 7 de junio. Se ha pasado el río Amecrán. Y luego va a caer Igueribe el 21 de julio, Anual el 22, Izumar, Bentiep, Darderius, El Batel, Tistutín, Darquet Dani, Monte Arruit, Celuán y Nador. Lo he puesto por orden, pero la última en caer va a ser Monte Arruit. Va a caer antes Nador el 2 de agosto, Celuán el 3 de agosto y Monte Arruit el 9 de agosto. Se va a consumar el desastre de Anual con 13.000 bajas, 8.500 militares españoles y 4.500 autóctonos al servicio de España. Entre ellos también morirá el general Silvestre, el comandante general de Melilla. Bueno, ahí tenemos la foto de toda la balada que intentó hacer el general de brigada Navarro, que era el segundo comandante general de Melilla. En el momento en el que se enteró de la caída de Anual, se fue a reunir con su jefe, con el general Navarro, perdón, con el general Silvestre. Nunca llegó a verle porque murió el mismo 22 de julio y jamás se encontró su cadáver. Va a intentar replegar a todas las posiciones según él va replegándose y va a llegar hasta Monte Arruit. Bueno, España, que durante años había priorizado la acción política a militar, ahora debe cambiar de mentalidad. Desde ese mismo día de la caída de Anual comienzan a movilizarse tropas en la península para arribar en Melilla. Bueno, aquí, aunque la gloria, por así decirlo, se la ha llevado la Legión Irregulares, que es verdad, llegaron muy pronto, la famosa marcha de la Legión Irregulares, porque hay dos marchas. Está la marcha de ciento y pico kilómetros desde Fondán hasta Tetuán y de Tetuán a Ceuta y de Ceuta a Melilla en barco de la Legión, y también está otra parecida que hizo Regulares. Una marcha infernal de más de 120 kilómetros en 28 horas con todos los aperos y llegando para socorrer a Melilla. Bueno, pues a pesar de que fueron muy rápido y llegaron el 24 de julio, fijaros, el 22 de julio ha caído Anual, el 23 van a ser las cargas del río Igán y el 24 ya están llegando las tropas españolas de refuerzo o de refresco a Melilla. La primera unidad que va a llegar va a ser el regimiento de la Corona, que está en Almería, un regimiento de chavales de reemplazo, que según llega lo van a colocar a las afueras de Melilla para evitar que caiga Melilla en manos de los moros, y van a empezar a hacer acciones de combate. Esta unidad se va a llevar la medalla militar colectiva después de la campaña de Reconquista, para que sea como curiosidad, ¿no? Fue la primera que llegó el 24 por la mañana, y luego el 24 por la tarde llegarían tabores de regulares, banderas de la Legión, y luego ya durante varios días llegarán más unidades hasta llegar a tener más de 20.000 tropas a finales del mes de agosto. No se va a poder operar hasta casi finales del mes de agosto porque no hay esa cohesión que se necesitaba para que las tropas no cayeran. Bueno, surgen unas nuevas TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos. Tenemos más preparado al ejército y es más profesional, aviones, carros de combate, artillería, etc, etc. Y, por supuesto, tiene que haber un cambio de mentalidad en el seno de las Fuerzas Armadas para poder pacificar el territorio. Ahí tenemos una foto que, bueno, puede ser en Celuán o puede ser en Monte Arruit, ¿no? En Celuán van a comenzar a ver las escenas dantescas porque cuando se haga la Reconquista, en Nador va a ser la única posición en la que se respete el pacto. El pacto era: os entregáis, dejamos salir a la tropa tranquilamente hacia Melilla y nos quedamos con los oficiales para pedir un rescate por ellos. En todas las posiciones se negoció eso y en todas las posiciones, salvo en Nador, se pasaron a cuchillo a todos los españoles, con escenas horrendas de torturas.
La campaña de desquite o reconquista de la Comandancia General de Melilla tiene como objeto recuperar todas las posiciones hasta la línea de Arderius, hasta el final del 21, para proseguir avanzando a partir del siguiente año. Ojo, si Abdelkrim no negocia. En todo momento los españoles, el gobierno y después Primo de Rivera van a intentar negociar con Abdelkrim para darle más autonomía en su República del Rif, pero Abdelkrim, como se ve fuerte, no quiere negociar y quiere más y más y más terreno. Si llega a negociar, quizá hoy en día tendríamos una República del Rif, no lo sabemos. Pero bueno, como no quiso negociar, pues al final pues cayó en manos de los franceses y los españoles y finalmente fue absorbido por Marruecos, por así decirlo. Se va a recuperar no sin grandes pérdidas humanas, Nador, Celuán, Montearruit, Tistutín y Darderius, entre otras, hasta el día 10 de enero del 22, en el que se para y se negocia con Abdelkrim y se pasa a la fase 2 porque Abdelkrim no quiere negociar. Aquí van a combatir, como se dijo antes, además de tropas indígenas y tropas de legión irregulares, van también a combatir tropas peninsulares. Mientras se combate y se gana terreno, los políticos intentan negociar y paran. Cuando hay un parón entre los rifeños, estos lo ven como síntoma de debilidad, porque están acostumbrados a someterse al más fuerte. Como ven un parón, sienten que ellos ahora toman la iniciativa. Ahí tenemos una foto arriba, en la Casa de la Ina, enfrente de la Casa de la Ina, en Celuán, en la que un pater militar da la extrema opción a esos despojos humanos 2 meses y medio después de encontrarlos, porque se llegó a Celuán el 14 de octubre. Y luego en la foto de abajo, pues un campamento base, un campamento que va a ser, pues va a moverse en poco tiempo o va a servir de avanzadilla para otras posiciones. Los políticos van a encargar un informe exhaustivo al general División Picasso, el laureado general Picasso, para depurar responsabilidades militares. Ojo, solamente militares, tras la caída de la Comandancia General de Melilla. Hacía años que no había un ministro de la guerra civil, en este momento sí lo había, pero los políticos solamente van a inculpar a los militares. No deja de ser curioso. El expediente Picasso, en sus primeras páginas, va a ver la luz en el año 23 y va a inculpar a los 3 generales. Al general Silvestre, desaparecido en combate, muerto, lógicamente. Al general Navarro, prisionero en Axdir desde el día 9 de agosto y con todas las posiciones que cogieron, tuvieron ya a tener más de 500 prisioneros y que al final se va a negociar la entrega y se van a entregar el 27 de enero del 23. Algo más de 200 prisioneros, van a morir más de la mitad en cautiverio, con simulaciones de fusilamientos, atados con cadenas como si fueran perros, con poca comida, poca agua, con vejaciones, con palizas. Después de casi 2 años, España pagará 4 millones de pesetas por ellos, que ya era una suma en la época, para poder liberarlos, ¿no? También inculpan al general Berenguer, que el general Berenguer en ese momento está liderando las operaciones de reconquista. El general Berenguer presenta su dimisión, le dicen que no puede dimitir y sigue con las operaciones. Esto va a hacer que el capitán general de Cataluña, el general Miguel Primo de Rivera, dé un golpe de Estado el 13 de septiembre del 23 y va a instaurar un directorio militar para dirigir los designios del país. En la parte de arriba vemos al general Picasso con su expediente, que él mismo decía que ese expediente había que revisarlo años después, porque todo lo que él entrevistaba pues eran a lo mejor un superviviente de una posición que lógicamente, como no quedaba más gente, pues él iba a vanagloriarse con cosas que había hecho que a lo mejor no eran reales, ¿no? Y en la foto de abajo vemos al general Miguel Primo de Rivera, que lideró los designios de este país del 23 al 30. Entre ellos, luego lo veremos, el repliegue de Chagüen, el desembarco de Lucemas y la pacificación final y posterior del protectorado español. Por cierto, antes no lo he dicho, diferencias entre protectorado y colonialismo o colonia o imperialismo. Una colonia es cuando un país más fuerte que otro somete a este otro país sin que este país quiera. ¿El objetivo cuál es? El objetivo está claro, beneficiarse económicamente, territorialmente, beneficiarse. Un protectorado es cuando un país pide ayuda a otro país más fuerte para que le ayude a lidiar con sus asuntos internos o externos en ese país. Lógicamente, ese país que va a socorrer tendrá sus ventajas y sus beneficios, pero el objetivo no es chuparle la sangre, por así decirlo, a esa región remota y autóctona. El objetivo es apoyar y ayudar. España y Francia van a entrar a Marruecos porque el sultán marroquí van a pedir ayuda internacional para entrar a ese país, para pacificarlo de las cabilas belicosas y rebeldes que son insumisas al sultán marroquí. Es muy importante que se sepa esto. España no invadió ningún país. España fue a ayudar al sultán marroquí
a que esas cabillas belicosas se sometieran al sultán marroquí. Bueno, seguimos con la explicación, ¿no? Miguel I de Rivera era un militar abandonista. Bueno, como se dijo antes, iba a explicar qué era ser abandonista. En esa época existía 3 tipos de oficiales. Estaban los africanistas, los no africanistas y los abandonistas. Los africanistas era aquel militar de carrera que hacía su carrera, probablemente dicha y en sí, en la guerra de Marruecos. Con los méritos de guerra. Efectivamente, conseguía méritos de guerra, ascensos meteóricos, grandes condecoraciones, la laureada, la individual, la de María Cristina, etc, etc. Pero claro, se jugaba la vida. El mejor ejemplo está en que cuando la guerra va a acabar, que la guerra dura de 1909 a 1927, cuando la guerra va a acabar, 2/3 partes de muchas promociones de oficiales han muerto en esta guerra. Por lo cual, el que llega sí, llega a general, llega a coronel y llega muy joven, pero es que no quedaba otro, por así decirlo. Bueno, luego tenemos los no africanistas, son aquellos oficiales que hacen su carrera militar en la península. No tienen ascensos meteóricos. Los peninsulares se llamaban. Claro, podemos ver a un coronel de una promoción y de la misma a un capitán. No tienen ascensos meteóricos, no tienen el consiguiente valor monetario, la retribución económica y tampoco tienen grandes condecoraciones, pero salvan su vida. No tienen una vida jodida, por así decirlo, en campaña, por lo cual llegan a viejos, por así decirlo. Son las ventajas y desventajas de ser africanista o no africanista, que, por cierto, cualquiera podía pedir el traslado a Melilla, claro, a Ceuta, cualquiera lo podía pedir, pero bueno, había gente que no lo pedía y luego se quejaba de que este tío ascendía muy rápido. Eso fue un gran lastre, las juntas de defensa, fue un gran lastre para el desastre de Anual. ¿Por qué? Porque llegaban pocas partidas de suministros o lo que llegaba podrido, etc, etc. Y luego estaban los abandonistas. Eran aquellos militares, africanistas o no, que no veían sentido alguno en que España estuviera dejándose vidas humanas, dinero, víveres, etc, etc, en el norte de Marruecos, porque era personal que no nos comprendía y que en el momento en el que pudieran iban a darse la vuelta y iban a disparar contra los españoles. Este era el caso de Miguel I de Rivera. Era un abandonista convencido no solamente del protectorado, sino de todo Marruecos, de toda África. Y voy a decir por qué. El general Primo de Rivera llegó a decir, antes de ser el que designase nuestros destinos, llegó a decir que le proponía un trueque a Gran Bretaña, Ceuta por Gibraltar. O sea, fíjate qué locura. O sea, Ceuta, que es de España desde 1580, y Gibraltar, que sí, que fue nuestro, pero que lo perdimos en el 1714 con la guerra de sucesión, y que tú no puedes cambiar un territorio por otro. O sea, eso no va así. Pues llegó a proponer un trueque a los británicos para que los británicos se quedasen con Ceuta y nosotros nos quedásemos con Gibraltar. Lógicamente, después de estas declaraciones, fue cesado en su cargo. Luego, con el tiempo, volvería a coger otro puesto, pero, o sea, impresionante. O sea, era abandonista no solamente de la zona española a pacificar de Marruecos, sino de todas las posesiones españolas de hacía siglos. Cuando llega al poder se da cuenta de que no puede hacer todo lo que ha dicho porque España está sujeta a unos tratados y pactos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues idea el repliegue a la línea Estella, que consiste en replegar todas las posiciones que están sufriendo tormento todos los días con los bloqueos, con los convoys de aguada, de ayuda, replegar las de interior y quedarnos en una línea costera para defender las ciudades importantes y la línea férrea que va desde Larache y Arcila hasta Fez, que es la capital del protectorado francés en Marruecos. La capital nuestra es Tetuán. Vale, pasa por favor si quieres. No, controlas tú así. Bueno, ahí tenemos una foto de Celuán. Cuando llegan los españoles a Celuán, que llegan creo que es el 14 de octubre, comienzan a ver las primeras imágenes de cadáveres ultrajados al sol, pudriéndose, cortados en dos, cortados los testículos y metidos en la boca, con las tripas fuera, crucificados en las puertas, increíble. Bueno, esa foto es de Celuán y los españoles no consiguen establecerse hasta semanas después debido al hedor y a la putrefacción que hay en toda la zona. Increíble. Claro, lógicamente tienen que enterrar a los cadáveres, tienen que intentar coger las máximas pertenencias para identificar esos cadáveres, no siempre van a poder y hacen fosas comunes y entierran esos cadáveres. Vamos a ver un poco más de la campaña de Esquite, aunque no es el tema principal, como ya se vio en el pasado vídeo.
Cada 2 por 3 se intenta hacer el desembarco a Lucemas. Se propone militarmente a los civiles, a los políticos, y estos, por verlo muy complicado y muy crítico, dicen que no. Ya hay un antecedente que es el desembarco en Galípoli, en el estrecho de los Dardanelos, de que luego vamos a hablar, en el 1915, en la Primera Guerra Mundial, y en la que hay miles y miles de bajas y al final no consiguen establecerse en la cabeza de playa y no consiguen avanzar por la península de Galípoli. Ataques constantemente a bloqueados y posiciones, emboscadas a convoyes. Cuando se pasa a la acción política, el rifeño lo ve como debilidad y ataca otra vez, y eso hace pues, que España esté atada, los militares estén atados de manos y piernas y pies. El general Berenguer renuncia por 4ª o 5ª vez y al final le aceptan la renuncia porque no le dejan seguir con las operaciones militares. Se ponen al general Burguete y es más de lo mismo. Le tienen en todo momento coartado. Entonces ya comienzan a plantearse los políticos meter a un alto comisario civil en vez de militar. ¿Para qué? Para que vaya en sintonía con la acción política. Abdelkrim es tan fuerte que llega a enviar un emisario al Peñón de Alhucemas para exigir que España reconozca la República del Rif. España no puede hacer eso. Ataques a posiciones a vanguardia, Ticiaza, Ticialma, Afrau, Tifaruín, y merece la pena recordar la muerte del teniente coronel Valenzuela, el jefe del tercio de extranjeros, el segundo jefe del tercio de extranjeros. El primero, como bien sabemos todos, fue Millán Astray. Es en un convoy de ayuda a Ticiaza, consigue entrar el convoy, pero a costa de muchísimas bajas. Esto va a ocurrir el día 5 de junio del 23. Fíjate lo complicado de la orografía y de la operación, que el cadáver del teniente coronel se va a recuperar 2 días después, el día 7, junto con el de 51 legionarios y 4 regulares. Aquí tenemos toda la reconquista del terreno. Bueno, en esa foto lo que viene muy bien ver es que la línea de la derecha, la línea que está más al este, más pegada a Melilla, es la línea que se encontró el general Silvestre en el 1920, en el mes de enero, cuando cogió la Comandancia General de Melilla. Había estado de Comandante General de Ceuta y de Comandante General de Larache. Y además, al coger la Comandancia General de Larache, había sido el general más joven de su época, con 40 años. Pero bueno, ya murió con 49 o así, porque sí, murió con 49 años. Bueno, pues y la línea de la derecha es hasta donde consiguió llegar el general Silvestre, alargando muchísimo las posiciones. Bueno, y porque se podía en ese momento, ¿no? Porque de una línea a otra había pasado año y medio y había habido 30 bajas, más o menos, por lo cual se podía, ¿no? ¿Cómo se pacificaban o cómo se absorbían esas cabilas? Bueno, pues era muy fácil. Además, era una época de sequía y de mucha hambruna, por lo cual llegaban los españoles y decían al caid, al jefe de la cabila: oye, si te sometes, te damos de comer, te mantenemos y además rearmamos a tu cabila, porque una cabila no se sometía si no la rearmabas. Eran tantas las disputas que había históricamente con los vecinos. Claro, entre las cabilas, que tú no podías pasar por una cabila sin que la rearmases, sin que le dieras fusilas, como decían ellos, sin que le dieras fusilas y munición. Cuando luego llega el desastre de Anual, todas las cabilas se vuelven contra los españoles y como están rearmadas, pues les cortan la retirada y los masacran, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, luego aquí tenemos toda la reconquista. Nador se va a reconquistar en septiembre, el día 17, va a caer el día 2, recordemos, 40 días después. El Monte Gurú el día 10 de octubre, el 14 de octubre Celuán, el 24 de octubre Monte Arruit, 2 meses y medio después, porque va a caer el 9 de agosto, 2 meses y medio después se va a llegar a Monte Arruit. El 11 de noviembre Tifasor, el 21 de diciembre Batel y Tistutín, el 9 de enero Candusi y el día 10 se hace el primer parón, primera fase de las operaciones de reconquista, Darderius. El 29 de marzo se sigue, fijaros ahí la diferencia, ¿no? Casi 3 meses de diferencia para otra vez volver a hacer acciones ofensivas y que ya le hemos dado tiempo a los rifeños a rearmarse y reorganizarse. Touggourt, va a haber en Touggourt muchísimas bajas, va a haber más de 400 muertos y 2.000 heridos. Eso va a hacer otro parón después de Touggourt y Darquet-Dani, y así siempre hasta que ya pues, se decide pegar ese golpe de estado y luego replegarse a Iniestella. El 22 de octubre-noviembre, Bentiep, Tafersit, Ticiaza, Ticialma, Moravo, Izumar y Afrau. Y como dije antes, el 27 de enero del 23 se va a liberar en Axdir a los prisioneros. Ya solo quedan 325, entre ellos el general Navarro. Ahí tenemos todos los altos comisarios de la Reconquista
y los comandantes generales de Melilla en la Reconquista. Como curiosidad, tenemos el general Berenguer, el general Burguete, y luego tenemos 2 altos comisarios civiles. Cuando se pega el golpe de Estado, se va a meter a un teniente general por parte del directorio militar. Y bueno, y los comandantes generales de la Reconquista, pues todo tipo de militares de esa época, que luego tuvieron muchísima importancia en el siglo XX, ¿no? Cavalcanti, Sanjurjo, Echagüe, Martínez Anido, etc., etc., ¿no? Bueno, pasamos ya al repliegue de Echagüe. Estamos en el golpe de Estado de Primo de Rivera, estamos en el 23, estamos en el 24, y el directorio militar de Primo de Rivera idea un plan, el repliegue de todas las posiciones de interior para establecerse en algunas pegadas a la costa. Se van a salvar muy pocas: Ceuta, Tetuán, Larache, Alcira, Alcázarquivir, Melilla y Tánger, como no, que es la ciudad libre internacional. El repliegue es a la línea Estella, porque el general de división era marqués, perdón, el general Miguel Primo de Rivera era marqués de Estella, por lo cual es el repliegue a la línea Primo de Rivera o la línea Estella. Los militares que llevan años luchando y muriendo por recuperar el terreno perdido y creando bases y posiciones por todo el protectorado muestran su malestar. De aquí que la famosa visita a Bentier, a esas posiciones a vanguardia, a la Legión, en la que, bueno, que tienen una discusión muy acalorada, el jefe en ese momento del tercio extranjeros, el teniente Donel Franco, con, bueno, y sus oficiales, con Primo de Rivera, ¿no? En la que constantemente le interrumpen, le abuchean a Primo de Rivera porque no se quieren replegar, porque ha muerto mucha gente allí. Ha muerto González Tablas, ha muerto Valenzuela, ha muerto muchísima gente para poder recuperar el terreno y no consiguen recuperarlo. Bueno, esa es la siguiente trampa que tengo, o sea, que luego si quieres... Ah, bueno, va. Sí, claro, si quieres pasar a la anterior... Ah, no, a ver, esa, vale. Bueno, pues esa comida fue el 19 de julio, el 24, y se dice siempre que era una comida basada en huevos, ¿no? Tortilla española, huevos fritos, no sé qué tal, para demostrar... ¿Qué os faltan? ¿Huevos? Pues aquí los tenéis. Efectivamente. Pero realmente yo estaba investigando y nunca he visto un menú en el que pusiera la confección en base a huevos. O sea, pero puede ser, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, finalmente después de esto, esta vez... No, yo creo que era una indirecta muy grande. No, sí, puede ser perfectamente. Puede ser. Esta O, vez la acción política... o aquel refrán que decían las abuelas, de lo que se come se cría. Sí. Esta vez la acción política, pero de la mano de un militar, también va a prevalecer, porque los militares van a cumplir órdenes y aunque no lo quieran hacer, se van a tener que replegar. La retirada de Echagüe se conoce como el abandono de las posiciones de interior durante el segundo semestre del 24. Se va a convertir en un suplicio para los militares que realicen dicha operación. El repliegue, como bien sabemos todos, es la maniobra más compleja, más complicada, con más coste de vidas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tienes que combatir de espaldas y además, como el enemigo sabe que te estás replegando, que te estás yendo, va a atacar con más vehemencia por tus flancos, por tu retaguardia, para intentar hacer esas bolsas y para conseguir, pues, aniquilar a esos grupos de militares, como luego veremos que va a sucumbir la primera compañía de la primera bandera de la Legión en el repliegue de Echagüe. Luego vamos un poco también a hablar de ello. Bueno, aquí tenemos lo que intentó y lo que hizo el general Primo de Rivera con su repliegue, ¿no? Se van a salvar, pues como se dijo antes, ¿no? El río Martín, que es el puerto fluvial de Tetuán, Arcila, Tánger, por supuesto, Larache, Alcázarquivir, esa línea férrea que llega hacia Fez, que ahí no se ve, y por supuesto, pues en Melilla y poco más, ¿no? Vamos a perder hasta Sidi Idris, increíble. Pero bueno, es lo que se va a hacer en el segundo semestre, el 24, y es lo que va a costar muchísimas bajas. Se van a replegar las posiciones hacia esas ciudades que se dijeron antes, se van a coger a la línea Estella con muchísimas bajas. La ciudad santa de Echagüe, que está en el centro, va a ser cercada por los rifeños para evitar que se repliegue y van a tener que enviar una columna en el mes de septiembre para liberar y entrar a la ciudad de Echagüe. En Echagüe llegará a haber 10.000 personas entre militares, judíos y cristianos. ¿Por qué digo judíos? Pues porque no solamente van a replegarse los militares, también tienen que replegar a la población civil cristiana y judía, porque se los van a cargar en el momento en el que no estén los españoles, ¿no? Entonces, esa operación es muy, muy complicada. Van a salir con unas comunicantes de Tetuán y Larache para llegar a la ciudad, van a romper el cerco y van a entrar en septiembre. ¿Cuándo va a ser el abandono de Echagüe? ¿Cuándo va a ser el repliegue de Echagüe? Bueno, la noche del 16 al 17 de noviembre. Ahí se van a poner
maniquíes vestidos de legionarios en las aspilleras y se van a dejar hogueras encendidas toda la noche. A las 12 de la noche va a comenzar el repliegue silencioso, sin ni una sola luz, y se va a conseguir el factor sorpresa. Entonces se va a llegar a las siguientes posiciones, a Dar Akova y a Seruta, con tan solo 3 bajas. Increíble, solamente 3 bajas de los 10.000 que estaban replegándose. Como los rifeños al comenzar el día se dan cuenta de que han dejado la ciudad santa de Chagüen, ahora se van todos a concentrar. Claro, todas las cabilas que estaban sometidas, como España se está yendo, a lo que hacen es darse la vuelta e ir contra los españoles, porque viene del Krim con su República del Rif, por lo cual tienen que mostrar pleitesía a este nuevo jefe o nuevo rey o nuevo líder, por así decirlo. Por lo cual todas las cabilas ahora son belicosas contra los españoles. Como dije antes, se va a llegar a Dar Akova y a Seruta. Los arqueños se van a concentrar en Seruta, esperando a que los españoles vuelvan a replegarse hacia esa línea Estella, hacia Tetuán. Y bueno, este repliegue va a ser el día 17. Aquí ya vamos a ver las grandes pérdidas humanas, ¿no? Por así decirlo. No me deja pasar. Ahora no puedo pasar. Espera, a ver si puedo pasar yo. A ver si puedo Uy, no. pasar. Espera, no sé qué pasa. Un segundo, ¿eh? Bueno, como se dijo antes, ¿no? Se llega a Seruta y están esperando los rifeños, ¿no? A que se replieguen los españoles. El siguiente repliegue va a ser el 19 de noviembre, 2 días después, con un temporal enorme, como hace años que no se recuerda en la zona. Según sale la columna del general Serrano, que es el general que manda esta columna, es hecho baja el general en los primeros momentos, y van en todo momento con el cadáver del general Serrano replegándose. El hostigamiento es tremendo y hay cientos de bajas entre las filas españolas. 510 muertos. Increíble, 510 muertos. O sea, hemos tenido 3 bajas y luego 30 bajas hasta Dar Akova y a Seruta, y tenemos 510 muertos. El capitán Redondo, el que vemos en la foto de arriba, como con una especie de bastón, es el jefe de la primera compañía de la primera bandera de la Legión. Marcha en extrema retaguardia y entretiene al enemigo para permitir que la columna del general Serrano pueda llegar a su destino. El capitán Redondo tiene una historia mística con la Legión. ¿Por qué? Capitán Redondo, de teniente, consigue su laureada, es caballero laureado, y está de capitán ya destinado en la península. Entonces, cuando Millán Astray crea la Legión, funda el Tercio de Extranjeros, que, por cierto, Tercio de Extranjeros es una utopía, porque nunca hubo más extranjeros que españoles. Pero bueno, cuando crea el Tercio de Extranjeros, le llama a él y le dice: Pablo Arredondo Acuña, Pablo, necesito a un tío como tú, a un capitán líder, a un tío que tenga ese arrojo, esa valentía, ese coraje, ese valor demostrado. Y el capitán Redondo le dice: sí, por supuesto. Entonces se une a la Legión. Está considerado el primer capitán de la Legión porque por turno, o sea, por ser un caballero laureado, le correspondía mandar la primera compañía de la primera bandera. Entonces está considerado por la Legión el primer capitán de la Legión. Capitán Redondo está combatiendo desde el 21 en la Reconquista y es herido en las piernas. Casi le dejan inválido. Se tira 3 años intentando revertir la situación. Ha sido declarado no apto para el servicio, inválido. Cualquier capitán con 25, 26 años que ha sido herido en combate muchísimas veces, que además es caballero laureado, que ha triunfado en la vida, ya podría vivir tranquilamente en cualquier sitio, en la península, donde fuese. Pero él quería seguir trabajando por y para España. Entonces, tiene una audiencia con el rey por su condición de laureado y le dice que necesita que le ayude para volver al servicio activo. Entonces, el rey le dice que le va a ayudar. Y bueno, no sé, a lo mejor si es que falsifican el récord médico o algo por el estilo, y al final se reintegra otra vez con la Legión a finales de julio del 24, ya para iniciar el repliegue de Chagüen. Y bueno, pues tenía como una especie de artilugio y una pierna para poder montar a caballo, para poder andar. Ahí lo tenemos, sí, para poder andar. O sea, fíjense en esa época las marchas que hacían yendo con un artilugio en la pierna de metal para poder andar o montando a caballo. Increíble, increíble lo que tuvo que sufrir este hombre. Bueno, pues en este repliegue el capitán Redondo se queda con su compañía en extrema retaguardia. Como dije antes, es copada la unidad, la compañía, y es, bueno, pues eliminada la compañía, la primera compañía de la primera bandera de la Legión deja de existir la noche del 19 de noviembre y jamás se encontrarán sus cadáveres de esa compañía de legionarios más la del capitán Redondo.
Capitán Redondo se va a llevar su segunda laureada. Hay pocos militares, habrá 5 o 6, ¿no?, que tienen 2 laureadas de San Fernando. Este es uno de ellos y otro es el capitán Vescansa, que va a morir en el Monte Marmusi en el desembarco de Alhucemas. Bueno, ya aquí todo está dicho, ¿no? En la foto de abajo tenemos el comedor Capitán Redondo, que está en la Academia de Infantería, como curiosidad. Bueno, los españoles van a llegar del Zoco del Arba y a continuación se van a replegar hasta el día 10 de diciembre a las siguientes posiciones. De allí se irán a Taranés, a Bencarrich y a Tetuán, a donde llegará el día 13 de diciembre. El mismo día que llegan a Tetuán, los españoles entran del CRIM en una demostración y ostentación de fuerza, entra en la ciudad santa de Chauen y hacen prisionero a El Raisuni. El Raisuni, que otrora había sido enemigo de los españoles en la Conciencia General de Ceuta, hicieron las paces, por así decirlo, y le dicen, oye, nos vamos a replegar. Si te quieres venir, te vienes. Dicen, no, yo me quedo en mi zona, que no va a pasar nada. Pues al final morirá en cautiverio por las tropas de Abdelkrim. Así eran los rifeños. No hacían prisioneros. No les importaba si eras de otra kabila, eras su enemigo. Y si podían, te sometían y te torturaban. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ellos pudieran, iban a hacer lo mismo contigo. Sí, el Raisuni. Bueno, lógicamente es una victoria moral sobre los españoles y eso va a hacer que mucha más gente se una claro, a la incipiente República del Rif. Esta retirada va a costar 12.000 bajas al ejército español, de las cuales 3.000 serán mortales, además de 1.000 desaparecidos, entre ellos la primera compañía de la primera bandera de la Legión. Sin duda alguna, había sido otro desastre anual que esta vez el directorio militar va a tapar a la opinión pública. Consecuencias del repliegue de la línea Estella, aquí los tenemos, ¿no? Ahí tenemos en un plano ese repliegue que van a hacer la primera, tercera, cuarta, quinta y sexta bandera de la Legión. La segunda bandera está a otros menesteres y esa balada que van a hacer hasta llegar a Tetuán, ¿no? Bueno, consecuencias. El general Primo de Rivera declaró sus intenciones a la prensa española, por lo cual se va a romper el factor sorpresa. También luego veremos que también va a decirlo con el desembarco de Alhucemas y también se romperá el factor sorpresa. Los españoles tuvieron 12.000 bajas, abandonando posiciones que tanto les había costado recuperar durante años. Abdelkrim y su República del Rif ocuparon todo el territorio que los españoles dejaron. Las kabilas que dudaban se posicionaron del lado del Jatabi, sometiéndose al más fuerte, como siempre habían hecho durante la historia. Abdelkrim se hizo más fuerte, ambicioso y su prestigio aumentó tanto en el Rif como en la Yebala. El objetivo era ahorrar hombres y posiciones, pero finalmente, luego lo veremos también en una foto, finalmente el ahorro fue mínimo porque los rifeños acosaron con más ahínco las posiciones de la línea Estella y hubo que crear nuevas para reforzar otras. La República del Rif, como curiosidad, fue reconocida por la URSS y por Turquía. Ahí tenemos el máximo límite, la máxima zona en la que estuvo la República del Rif. Fijaros, increíble. Dejamos toda la parte interior y nos centramos solamente en las posiciones costeras, en algunas, no en todas, y en las plazas españolas históricas. Bueno, pues lógicamente cuando Abdelkrim ve que ese colchón de hombres y de terreno entre Francia y él ha desaparecido, España se ha ido de las zonas de interior, ahora tiene pegado a los franceses y se plantea atacar, pasar el río Huarga, que era el límite natural de esa frontera española y francesa, se plantea atacar a los franceses. El 13 de abril del 25, un arca de 8.000 hombres va a atacar a los franceses pasando el río Huarga y avanzando en la zona francesa del protectorado marroquí. Van a caer 2/3 partes de las posiciones francesas y va a haber 6.000 bajas, 2.000 muertos. Va a ser otro desastre anual, pero tampoco va a ser tanto. ¿Por qué? Por 2 motivos. Porque Francia viene de combatir en la Primera Guerra Mundial y, como bien sabemos todos, hay miles de bajas una mañana en una acción ofensiva contra los alemanes, por lo cual tampoco es tan descabellado, y porque además Francia lo había hecho muy bien porque había movido tropas autóctonas de Sudán a Marruecos y de Marruecos a Sudán. ¿Para qué? Para que las tropas que estaban operando bajo su tacón, por así decirlo, no empatizasen con esas regiones o pueblos por no tener nada que ver con ellos. Por lo cual, lo que va a morir allí van a ser sudaneses, para que lo sepan. Los franceses, que no paran de elogiar al caudillo rifeño, ahora ven que es su enemigo y se van a aliar con España pues, para intentar pacificar el protectorado. Botín de guerra de Abdelkrim,
con los franceses, pues ahí lo tenemos, ¿no? 51 cañones, 35 morteros, 5.000 fusiles, 200 ametralladoras, 7 millones de cartuchos, 60.000 granadas de mano, 10.000 granadas de mortero, 16.000 granadas de cañón. Todo esto sumado a lo que han cogido con el desastre de Anual, pues ya comienza a ser un ejército potente, regular y con mucho cuidado para las siguientes acciones ofensivas. Ya son un problema. Esto hace que haya un entendimiento entre Francia y España para ir a por la República del Rif, y en la foto arriba tenemos al mariscal Pétain, ese que ha suplido al mariscal Lyautey, ese que fuese en su día el héroe de Verdún y después el villano de la República de Vichy en la Segunda Guerra Mundial por alinearse con Hitler, y al general Miguel Primo de Rivera, el jefe del directorio militar español. En la foto de abajo tenemos a los hermanos Abdelkrim, Mohamed y Mahmed. Francia no es fiable, es una realidad, porque luego en estos pactos que vamos a firmar el día 1 de septiembre para poder hacer el desembarco a Alhucemas, Francia se queda hasta con más territorio español, increíble, pero bueno, es lo que había en esa época, y a España le convenía alinearse con Francia para darle más legitimidad a esta operación militar internacional, como así va a ser. Preparación del desembarco a Alhucemas. Desde que Abdelkrim se reveló a las tropas españolas, España tuvo en mente realizar esta novedosa operación. Abdelkrim es el líder de la caída de los Beni Urriagel, que además está en el peñón de Alhucemas, y este es sometido constantemente a cañoneo por los rifeños, por los Beni Urriageleses. Los Beni Urriagel tenían sometidas a otras cabilas, como ya se ha demostrado. La capital del Rif era Axdir, que el Rif operó desde el desastre de Anual hasta que se entregó a los franceses al 26, y no habría paz en el protectorado si no se sometía a los Beni Urriagel. Ahí tenemos todas las cabilas que había, cada una de su madre y de su padre, y cada una con intereses diferentes a la otra. De ahí lo que más interesa es ver Villa de Alhucemas, esa bahía de Alhucemas, que ahí se va a intentar hacer el desembarco, y que una parte le corresponde a los Beni Urriagel y la otra parte le corresponde a los Bocoyá. Importante, ¿por qué? Porque finalmente el desembarco no va a ser en Alhucemas, va a ser en las playas de Ixdaín y la Cebadilla, y eso va a ser parte de los Bocoyá, no va a estar en la bahía. Eso va a hacer que no esté muy defendida esas playas, porque no son los Beni Urriagel. Luego vamos a verlo más adelante. Bueno, el general Marina, el comandante general de Melilla, lo propuso en 1910. O sea, fijaros desde qué época estamos intentando hacer esta operación. Durante la campaña de Melilla, puesto que ya muchos arqueños procedían de la caída de los Beni Urriagel. En el 11, el comandante general de Melilla, el general Aldave, lo va a proponer. En el 13, Gómez Jordana. En el 23, Martínez Anido, ya miembro del directorio militar, va a ser el que lo prepare, por así decirlo. Y en el 25, Gómez Jordana, hijo, miembro del directorio militar, va a idear esta operación para poder llevarla a cabo. España espera a que los franceses tomen parte en la operación, aunque sea de forma testimonial, para darle más relevancia internacional, como así va a ser. El día 1 de septiembre del 25 se firma en Madrid un acuerdo de cooperación y se va a lanzar la operación. Antes, por supuesto, preparativo de las tropas, en la que van a asaltar posiciones constantemente, van a entrar en playas como si fuese efectivamente la bahía de Alhucemas. La primera operación llevada a cabo con éxito, porque la primera operación fue en Galípoli, no fue llevada a cabo con éxito, va a ser la de Alcázar-Seguer, el 30 de marzo del 25, en la que 300 regulares y legionarios van a tomar esa plaza, en una operación anfibia. Luego también veremos una foto en la que van a poder ubicar dónde está Alcázar-Seguer. Salen de Ceuta en barcazas K, remolcados por patrulleros y escoltados por buques de guerra, y lo accidentado de la playa y los objetivos son casi similares. Va a ser un ensayo para el desembarco. Ahí tenemos las fotos en las que, bueno, pues se ve esas barcazas tipo K que se van a usar en la Primera Guerra Mundial en Galípoli. Son las mismas, las que va a usar España son las mismas que se usan en Galípoli. ¿Por qué? Porque las tienen fondeadas en Gibraltar y España se las va a comprar a los británicos. O sea, esta operación no va a ser por ataque a los franceses, sino va a ser ya ideada mucho antes, y finalmente se va a aprovechar ese ataque para poder meter en el saco a los franceses. Los franceses no las tienen todas consigo, porque en Galípoli han perdido decenas de miles de militares y dicen que van a participar de forma residual. A España da igual, España va a hacer la operación sí o sí.
En Galípoli los países de la Entente no fueron capaces de tomar la península y ambos bandos tuvieron cientos de miles de bajas. Los franceses, más de 50.000 muertos. Y esto, como curiosidad, le va a costar la dimisión a Winston Churchill, que en su momento era el primer lord del almirantazgo. Por eso, el día D, el 6 de junio del 44, el mayor detractor del día D de la operación Overlord va a ser Churchill, porque había perdido su puesto años atrás, ¿no? Ahí vemos un par de fotos para que pueda la gente ubicar dónde está Galípoli, dónde está el paso de los Dardanelos y qué era lo que intentaba ese desembarco, ¿no? Era partir en dos ese eje de los países centrales, ¿no? De las potencias centrales de los imperios, que era el imperio austrohúngaro, el imperio alemán y el imperio otomano. Se pensaba que entrando por ahí se podía cortar esa alianza de los tres, pero no lo consiguieron. Bueno, ahí tenemos fotos de Galípoli, los meses de operación que duró esa batalla y que no consiguieron finalmente quedarse en la península y cortar el paso o partir en dos esa cooperación de las potencias centrales. Consecuencias de Galípoli. Los países de la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña, no fueron capaces de aislar al Imperio Otomano de los imperios centrales. El desembarco tuvo objetivos poco claros. Se hizo, por supuesto, un mal estudio del terreno, la tropa estaba poco instruida porque nunca había hecho este tipo de operación y había una nula coordinación entre países participantes. No así ocurrirá en el desembarco de Alhucemas, como luego veremos. Se va a subestimar al enemigo porque se va a pensar que el imperio otomano, que así es el eslabón más débil de los imperios centrales. Estas consecuencias hacen recular al mariscal Petén y estudiar de forma exhaustiva la forma de desembarcar en Alhucemas al general Miguel Primo de Rivera. Ahí tenemos otra foto en la que se puede ver pues dónde va a ser el desembarco en Alhucemas. Y bueno, aquí, por ejemplo, en esta foto, pues lo que dije en un principio, ¿no? Me gusta recalcar esos años desde los que Melilla y Ceuta son de España, ¿no? 1497, 1580. Increíble, ¿no? Es una auténtica pasada. Y luego fíjate abajo que pone acuerdo 1925. Va a ser lo que perdamos en ese acuerdo para poder cooperar con los franceses, en favor de los franceses. Pero bueno, el objetivo estaba claro, ¿no? Era poder pacificar cuanto antes, entrar a Axdir, acabar con Abdelkrim y acabar ya con toda esta sangría durante años de personal y de dinero. El desembarco, la preparación. Se decide desembarcar en las playas de Suani y Morro Nuevo. Ahí vemos Morro Nuevo y Suani está, no se ve en la foto, pero está en el centro de la bahía de Alhucemas. Luego veremos otra foto en la que vamos a poder ver perfectamente esa playa que es la mejor para desembarcar. Se pueden dividir las fuerzas y además ser apoyadas por la artillería y el peñón de Alhucemas. Los reconocimientos aéreos y desde el peñón desaconsejan hacerlo en la de Suani por estar muy bien defendida y por ser parte de los Beni Urregel. Y se cambia a la de la Cebadilla. Como pueden ver ahí, la de Ixtaín y la Cebadilla, en Ixtaín se va a entrar el día 8 de septiembre y en la Cebadilla el día 10 de septiembre. También va a estar minada la de la Cebadilla, pero sea como fuere, va a ser zona de los Bocollá, va a ser zona poco defendida y acantilada, importante. También luego lo veremos. El objetivo de esta operación es montar una base de operaciones en la costa y poder operar en el 26 al siguiente año con una fuerza de 20.000 hombres. Ojo, si Abdelkrim se niega a negociar. En todo momento se intenta que Abdelkrim recule y negocie. No se incluye en la orden de operaciones el aprovechamiento del éxito de esta maniobra, por lo cual, bueno, pues nos va a costar un poco más pacificar la zona. Ahí tenemos la playa de Suani, lo que intentaban llegar los españoles y poder desde ahí abrirse camino y llegar, bueno, y caer directamente hacia Axdir. Y finalmente, bueno, pues no va a poder ser ahí la operación porque los rifeños lo tienen todo barreado, minado, fortificado y va a ser una escabechina. La fuerza de desembarco formarán dos columnas. Columna de Ceuta, columna de Melilla. La misión de la columna de Ceuta, desembarcar en la playa de la Cebadilla o Cara del Quemado y conquistar Morro Nuevo. La misión de la columna Melilla es hacer un movimiento de diversión, luego lo veremos, en la playa del Quemado y Cala Bonita y desembarcar en Esfirái de Empalmada o Marchará y conquistar Adamar, Sedún y Las Rocosas. Como se puede ver en esto, estamos en todo momento estamos pensando en arribar en la bahía de Alhucemas, salvo en la Cebadilla. Nadie se plantea entrar en Ixtaín. Tras esto se juntan las dos columnas y avanzan
por el territorio para poder pacificar la zona. Una columna francesa, a su vez, avanzará de sur a norte por tierra para que Abdelkrim piense que no va a ser, o sea, que es una maniobra de diversión lo que van a hacer en las playas y que se va a entrar de sur a norte para ir a por su zona. El apoyo francés al desembarco será, digo apoyo entre comillas porque es muy poco, es residual. Convoyar al segundo escalón de desembarco, cooperar en la maniobra de diversión del desembarco en Sidi Idris, también luego veremos por qué hablo aquí de Sidi Idris, y cooperar con el plan de fuego naval batiendo sectores lejanos para impedir que llegasen refuerzos enemigos. Se va a avanzar por tierra, como se dijo antes, de sur a norte, algunos barcos y algunos aviones, y después una unidad de infantería marina intentará desembarcar a modo de instrucción suya, de los franceses. La operación consta de 4 fases. Fase 1, maniobras de diversión sobre las playas de Guadlau. También luego veremos una foto y van a poder ver dónde está Guadlau y dónde está Sidi Idris. Guadlau y Sidi Idris. Eso va a ser el día 6 a las 12 de la mañana, 6 de septiembre. Maniobra de diversión. La fase 2 es desembarco en las zonas asignadas y conseguir los objetivos. La fase 3, avance hacia interior para ampliar la zona de desembarco y poder albergar 20.000 hombres. Y la fase 4, batir a las fuerzas enemigas. Ahí vemos lo que desde la playa de la bahía de Alhucemas, ahí vemos dónde está el peñón de Alhucemas. Las fuerzas para el desembarco se dedican durante 3 meses de forma intensiva a preparar la operación con frecuentes simulacros a bordo de barcazas K en playas que tienen un claro parecido orográfico a las elegidas. Descartado el factor sorpresa. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque Miguel Primo de Rivera lo va a decir a la prensa, y el segundo motivo, porque es muy complicado esa cantidad ingente de hombres poder ocultarla a la opinión pública y hasta del CRIM, ¿no? Esos ensayos, barcos, barcazas, etc, etc. Y no había satélites de aquella ni drones. Efectivamente, pero había ATRs, había vigilias, gente que estaba en las cotas, sí. gente que informaba, ¿no? También, por ejemplo, cuando en la peli de Blajo Derribado se usa una vieja técnica, ¿no? Que eso ocurrió en el 93. El humo, ¿no? Sí. Efectivamente, el humo. Están en las posiciones en altura, cuando ven llegar a los helicópteros a hacer una operación, lo que hacen es encender humo y darle con una alfombra o lo que sea a ese humo para que el que está en la otra cota pueda hacer lo propio y pueda avisar a los de la ciudad, ¿no? Pues aquí va a pasar exactamente igual, ¿no? Cuando no tienes medios digitales actuales, pues haces lo anterior, ¿no? Lo de antes, ¿no? Que ya se usaba en la época de los indios. O sea, increíble, increíble. Bueno, pues ante la inminente operación, lo que se difunde a la prensa, ya se ha dicho que se va a hacer esto, pues es que el desembarco va a ser en Guadlau. También luego veremos una foto. El desembarco va a ser en Guadlau para poder desembarcar y llegar a Chauen y recuperar la ciudad santa de Chauen. Ante la inminente operación, Abdelkrim ataca la posición de Cúdia Tajar, en el macizo de Gorges, la llave de entrada a la capital del protectorado español, Tetuán. Bueno, ¿qué es Cúdia Tajar? Pues es una posición que está, como se dijo antes, en este macizo y que es la llave de entrada hacia Tetuán. Se va a atacar el día 3 de septiembre. Una arca rifeña con 3.000 hombres y 9 cañones Schneider subirá por la noche hasta el monte Gorges sin ser detectados. Van a superar desniveles de un 30% y van a ascender 900 metros. Van a ser cañoneados desde primera hora de la mañana. El general Primo de Rivera no se plantea suspender la operación, ya la tiene en mente y la va a hacer. Entonces le dice a esta guarnición que aguante lo inaguantable y que no se rindan, porque en cuanto pueda va a enviar tropas de refresco, va a sacar tropas, como así va a hacer de la operación de Alhucemas, para enviarlas a socorrer a esta posición. Esta posición, como curiosidad, va a estar compuesta solamente por españoles, como en su día estuvo la de Igueriben, porque al caer a Barran el día 1 de junio del 21, pues toda la tropa autóctona se da la vuelta y dispara contra los oficiales españoles y cae la posición. Por lo cual, en Igueriben, que es la posición más a vanguardia pasado el río Amecrán, va a haber solamente españoles, con el comandante Benítez. Pues aquí es exactamente igual. Hay 130 españoles y la primera noche van a tener 60 bajas. Increíble, 60 bajas la primera noche. Pero tienen que aguantar. ¿Por qué? Pues porque tienen en mente lo que hacen los rifeños con los españoles que se rinden, aunque les digan que no va a pasar nada. Ahí tenemos la ubicación de dónde está Cúdia Tajar, el macizo de Gorges y Tetuán, ¿no? Y en esta foto me gusta mucho ver 2 cosas. Número 1, Alcázar Seguer. Fijaros en la parte de arriba que hay una pequeña línea de posiciones con puntos rojos. En la cabila
en una cabila de los Anguera, pues ahí está, ese es el desembarco del 30 de marzo, que se va a hacer en Alcázar-Seguer. El simulacro real, porque es en zona hostil, que van a hacer 300 legionarios irregulares. Y luego, por ejemplo, todos los puntos azules, todos los puntos rojos que vemos son posiciones con una distancia de cientos de metros de una a otra para poder asegurar la línea Estella. O sea, el objetivo de Primo de Rivera era replegarse de las zonas de interior para poder usar a menos hombres, menos posiciones y menos víveres, y no se va a conseguir, porque hay más de 10.000 posiciones pequeñas para poder asegurar la línea de suministros, la línea férrea, las ciudades, la línea Estella, por lo cual la línea Estella fue un error militar, porque además murió muchísima gente y luego hubo que, con el desembarco de Alhucemas, volver todo el territorio a pacificarlo. Pero bueno, es una buena foto, ¿no?, para que la gente lo vea. Va a ser liberada Cuyatajar el día 13 de septiembre, después de 10 días de sometimiento. Los rifeños les decían en las posiciones cercanas por la noche que se rindiesen, que ya todo estaba perdido, que ya estaban los moros en Tetuán, que no pasaba nada, que iban a darle agua y uvas, pero claro, como dije antes, ¿no?, estaba muy cerca el desastre de Anual y nadie se rendía, ¿no? El día 13 va a ser liberada por tropas de refresco que van a sacar de la operación del desembarco de Alhucemas, la Legión Irregulares. Y tras esto, increíble, van a volver a operar en la bahía de Alhucemas. A esta acción se la conoce como el combate de las laureadas. ¿Por qué? Porque se van a conceder 9 laureadas. En estos 10 días de operaciones, entre sitiados y liberadores, van a morir 203 españoles y va a haber más de 1.000 bajas. Con esta derrota, Abdelkrim va a perder mucha credibilidad, sobre todo en la zona de la Yebala, y además no va a poder retrasar el desembarco, como así va a ocurrir el día 8 de septiembre. Volvemos al desembarco. Bueno, antes de nada, vemos una foto de los libertados en la revista Mundo Gráfico de la época, ¿no? Fíjense las caras, bueno, pues famélicas, están, vamos, hechos polvo, ¿no? Han conseguido ser liberados. El combate de las laureadas. Bueno, seguimos con el desembarco. El convoy naval de Ceuta va a fondear a las 6 de la mañana el día 6 frente a Guadlau. Luego veremos una foto y luego volveré a explicar la operación. A las 12 de la mañana el personal se va a transbordar a las barcazas K para realizar la maniobra de diversión. A las 4 las barcazas repletas de soldados se dirigen hacia el objetivo final con las luces apagadas y aprovechando la densa niebla. ¿Quiénes se van a quedar en las posiciones de Sidi Idris y Guadlau fondeados con las luces encendidas y cañoneando esas posiciones, imaginando a Abdelkrim que van a desembarcar las barcazas K? Pues los españoles van a quedarse allí, en Guadlau y en Sidi Idris, mientras que las barcazas van a ir a juntarse por el camino y ponerse posicionadas en Alhucemas. Al día siguiente, cuando va a ser la operación, el día 7 de septiembre, a todo esto, las fuerzas de Abdelkrim ya están partidas en 3. Hay personal en Guadlau esperando a que desembarquen los españoles y hay personal en Sidi Idris esperando a que desembarquen los españoles para eliminarlos. Y también hay otras fuerzas que están al sur esperando a los franceses para presentarle batalla, por lo cual la maniobra de diversión ha sido un total éxito, porque ahora vamos a ver que el desembarco, cuando desembarquen los españoles, no va a haber nadie para dispararles. Vale, aquí lo tenemos. Fijaros, Guadlau, ¿dónde está? Donde pone mar Mediterráneo, en la M de mar, ahí está Guadlau. Lo veis, ¿no? Perfectamente, ¿no? ¿Y dónde está Sidi Idris? Guadlau, Sidi Idris. Bueno, pues la columna de Ceuta parte de Ceuta y se posiciona en las playas, en las costas de Guadlau, lejos, para que no se vea esa maniobra de diversión en la que luego se van a ir por alta mar hacia Alhucemas. Perdón. Y la columna de Melilla se va a posicionar en Sidi Idris y va a hacer lo propio que ha hecho la de Ceuta en Guadlau. Se van a ir las barcazas por alta mar y se van a posicionar esperando al día siguiente a la operación. En esa época, como bien sabemos todos, había malas vías de comunicación, tampoco había teléfonos, por lo cual, si al final se dan cuenta de que no van a desembarcar en Guadlau o han desembarcado en otro sitio, desde que uno avisa hasta que otro llega, tienen que ir a caballo, tienen que ir corriendo, pues pasan 1 o 2 días, como así pasó.
La hora H del día D estaba fijado para el día 7 a las 4 de la mañana, pero la densa niebla y lo bravo de la mar habían dispersado las barcazas K lo suficiente para posponer la operación 24 horas. Había que volver a reagruparlas e iniciar la operación un día después. El verdadero desembarco va a ocurrir a las 11:40 de la mañana del día 8 de septiembre. Aquí, en este momento, se va a parar el punto de mira de la historia y otra vez los españoles van a hacer historia militar bélica mundial, no solamente española. Los hombres llevaban hacinados en las barcazas K 44 horas. ¿Por qué? Porque han desembarcado a las 12 de la mañana en las playas en alta mar de Guadalao y Sididrís y se han dirigido hacia su objetivo final y han desembarcado el día 8 a las 11:40. Han estado 44 horas en las barcazas, hacinados, haciéndose encima sus necesidades, cantando como buenamente podían, comiendo lo que podían, vomitando debido al estado de la alta mar. Imagínate qué acción militar más valerosa, voluntad de vencer de ese grupo, esos hombres, esos 13.000 hombres, que no son un pelotón o una sección, son 13.000 hombres buscando un objetivo común y bien liderados por sus jefes, por supuesto. Cuando van a llegar a la playa de... Bueno, se dan cuenta de que la de la Cebadilla está minada, por lo cual deciden arribar en la de Ixdaín, que era otro objetivo. Va a quedarse las barcazas varadas a 50 metros. Es otro error de cálculo que no se tuvo en cuenta. Eso hace que los españoles no vacilen ni un solo instante y bajen de esas barcazas con el agua al cuello, con las municiones y armamento encima de la cabeza, por encima, para que no se les mojen y luego puedan disparar con ellas. Y bueno, y aquí es curioso decir, ¿no? Había mucha gente que no sabía nadar. Ya lo dije al comenzar la presentación. ¿Por qué? Porque en ese momento no era necesario saber nadar. La gente no conocía la playa. La gente nacía en una región de la meseta y no tenía por qué conocer la playa en su vida, por así decirlo, ¿no? Pues fíjate qué acto de valor de ese personal que no sabe nadar y que aún así sale en la inmensidad de la mar, que sí, que a lo mejor cubre 1,50 o 1,40, pero vas con todo el equipo, te puedes reparar, te puedes agobiar y te puedes ahogar. Bueno, pues eso es una acción valerosa sin precedentes. Una hora después va a salir el segundo escalón. La operación de desembarco van a participar 162 aviones, 18 hidroaviones, más 6 franceses, 2 acorazados, más un francés, 4 cruceros, más 2 destructores, un portahidroaviones, el que vemos a la derecha, el Dédalo, un globo cautivo para dirigir los fuegos, cañoneros, guardacostas, torpederos y 26 barcazas tipo K, que fueron las que se le compraron en Gibraltar a Gran Bretaña. Va a ser la mayor concentración de medios aéreos vista hasta la fecha. La foto de arriba, el acorazado Jaime I, desde el cual el general Primo de Rivera va a dirigir la operación. La foto de al lado, el Dédalo. La foto de abajo, que luego vamos a comentarla en la siguiente traspa. Y la foto de al lado, los carros de combate FT-17, usados por primera vez por España en el combate de Touggourt, el 29 de marzo del 22, y que van a tomar parte en el desembarco. No van a poder desembarcar porque nos quedamos a 50 metros de la playa, pero luego después, cuando se hagan los siguientes desembarcos en diferentes playas, van a poder desembarcar. Este me parece que desembarca en Punta de Frailes. Ahí tenemos una foto que me encanta ponerla. Esta foto debería estar en todos los cuarteles militares, bajo mi punto de vista. Es el momento exacto de una foto de un avión de reconocimiento en la que están llegando las barcazas y están bajando, como dije antes, ¿no? En ese acto de valor, después de 44 horas hacinados, esperando a poder desembarcar en una playa y prácticamente pensar y saber que puede ser su último día de vida. Que luego no fue así, porque no hubo bajas, porque se hizo muy bien la operación de diversión, ¿no? Pero bueno, esa foto es increíble. O sea, es una foto en la que, como dije antes, el punto de mira de la historia se para en esos hombres en las que van a intentar saltar esas posiciones defendidas del enemigo. Fíjate, curioso, no es ni una playa, o sea, es una zona acantilada. ¿Por qué? Pues porque el enemigo no va a fortificarla, porque se piensa que por ahí no vas a entrar y porque es muy complicado fortificarla por la dirección de los fuegos. Pero bueno, o sea, es increíble, o sea, es calcada a la operación que se hizo en Normandía. Playas acantiladas, por donde no se esperaba que fuera el enemigo, una operación de diversión un día antes, etc, etc. Es increíble la similitud que tiene Normandía con Alhucemas. Sí, sí.
Como dije antes, minada la de la Cebadilla, eso hace que se desembarque el día 10, 2 días después, el 10 de septiembre. Abdelkrim, que tiene sus fuerzas distribuidas y cuando consigue ver que el desembarco real ya está siendo en otras playas, pues a toda la gente que puede la reúne y van a atacar a los españoles. Van a llegar a atacar y atacan el día 11 y 12 por la noche y fruto de la desesperación porque no consiguen hacer bajas a los españoles, están bien fortificados, que por otra parte no consiguen ampliar la cabeza de playa porque no consiguen descargar los mulos ni los carros de combate por haberse quedado varados a 50 metros de la playa. O sea, al final es muy complicado que llegue todo a buen puerto, ¿no? Los rifeños van a atacar el día 13 por la mañana a la desesperada y van los españoles a causarles muchísimas bajas. Todo esto, además de la caída de Cuya-Tajar, la no caída de Cuya-Tajar, va a hacer que Abdelkrim ya se plantee que no va a poder ganar esta batalla porque el soldado español de los tercios ha vuelto. Ya no queda nada del desastre de Anual. Ahí tenemos más imágenes, más fotos. Para mí la foto más importante es la del centro, para que la gente pueda ver cómo estaban combinados, efectivamente. Porque no pasaron de un barco más grande a este para el desembarco, estuvieron todo el rato en ese, que es un claro, pasaban de los barcos a las barcazas K. Y vale. Eso estuvieron solo, digamos, el momento justo antes de la llegada, ¿no? A lo mejor a 1 o 2, ya, pero es que sí. O sea, el objetivo era que a 1 o 2 kilómetros se hace el transbordo, luego las patrullas remolcan a la barcaza K y ya el último kilómetro la barcaza K se adentra hacia la playa. Pero ¿qué pasa? Que estuvieron 44 horas ahí. Es que es increíble. O sea, porque estuvieron en esa. Vale. Eso. Claro, se hace la diversión como maniobra en Guadlau y en Sidi y se acaba el desembarco a las 16 horas del día 6. El día 7 finalmente no puede ser el desembarco y se pasa al día 8, por lo cual están sometidos a alta mar con las quillas muy pequeñas, por lo cual con mucho balanceo de las barcazas, vómitos, tal, constantes, 44 horas. O sea, increíble. La tercera fase va a comenzar el 22 de septiembre, cuando ya se consiguen tener los mulos, los carros de combate, etc. Se va a tomar el macizo Malmusi, ahí va a morir el capitán Vescansa, tras durísimos combates, dejando vía libre para llegar al corazón de la capital de los Beni Israel, Axdir. Abdelkrim tiene que evacuar su cuartel general ante la cercanía de los españoles y se va a otra kabila. El 26 de septiembre se encuentran pozos de agua dulce, eso quiere decir que va a ser mucho más rápida la operación porque no hay que esperar a que venga agua de los barcos de retaguardia. El día 1 de octubre se toma el monte Amecrán, se tiene la creencia por los musulmanes de que este monte nunca será hollado por un cristiano y en el momento en el que lo oye estarán estos 30 años, como así fue, nos fuimos en el 56, y el 2 de octubre se va a tomar Axdir y el cuartel general de Abdelkrim. Por supuesto, se va a raciar, se va a castigar. Y se prosigue hasta el río Iberloken y se da por finalizado el desembarco de Alucemas. Ahí tenemos todas las operaciones que se hicieron. Ahí vemos en rojo pintado, discontinuo, todas las playas que estaban barreadas y fortificadas y minadas por los rifeños y que al final el desembarco pues no fue en la bahía de Lucemas y sí fue en la zona de los Bocoyá. El día 8 en Axdir, en Ixdaín, el día 10 en la Cebadilla y el día 11 en Punta de Frailes. También se puede ver el monte Malmusi y el monte Amecrán. Y ahí tenemos pues otra traspa más en la que se puede ver pues el número 1, Ixdaín, el 2, la Cebadilla, el 4, Punta de Frailes, el 3 se llega a Morro Nuevo y cómo se conquistan todos los objetivos y cómo se llega y cómo se consigue pues pacificar por fin toda la zona, ¿no? Conclusiones del desembarco de Alucemas. Es el primer desembarco anfibio aeronaval producido con éxito en la historia del arte de guerra moderna. Es la primera operación del desembarco conjunto, tierra, armada y aire, más de un ejército y combinado más de un país, en este caso España y Francia, saldado con éxito. Se usan los carros de combate por primera vez en un desembarco, FT-17, se unifica en la operación en un mismo mando, el general Primo de Rivera, que lo hizo muy bien porque de este modo liberó de culpa y de responsabilidad a todos los jefes, las tropas terrestres, las tropas aéreas, las tropas marítimas, los va a liberar de carga y eso va a hacer que tenga más libertad de acción y movimientos. Es lógico, si sale mal la operación,
el máximo responsable, es el que la ha ideado, es el jefe del Estado, por lo cual no hay ningún tipo de pegas. Eso vino muy bien, no así se hizo en Galípoli. Y bueno, pues esta operación se va a estudiar al máximo en todas las academias militares. Es la primera vez que se va a usar un portaaviones, un portahidroaviones en un desembarco, primera vez que se usa un globo cautivo para corregir los fuegos artilleros en profundidad, se coordinan los fuegos de la Armada, Aviación y Artillería del Peñón de Alhucemas, mientras que las barcazas K van avanzando hacia las playas. Y bueno, al final del primer día, España tiene 13.000 tropas posicionadas en las playas. La aviación usó, entre otras, bombas con cargas de hiperita, gas mostaza. Bueno, el uso de estas armas químicas no nos tiene que asustar. No, en la Primera Guerra Mundial lo usaron bastantes. Claro, pero viene muy bien siempre recordarlo. En esta época era legal, se podía hacer. A lo mejor dentro de 100 años, cuando estemos en el 2125, y digamos, es que en la guerra de Ucrania usaban drones contra los seres humanos. Bueno, pues en esa época se podía hacer y era legal. A lo mejor dentro de unos años se prohíbe usar drones contra seres humanos y no contra carros de combate, pues entonces lo veremos mal dentro de 100 años. Pero en esa época se podía hacer. Ahí tenemos al... No, más bien será, hace 100 años usaban humanos en las guerras. Efectivamente, sí. Pues sí, no, que viene bien recordarlo, pero es que además hay dos cosas por las que España estaba legitimada a usar armas químicas y bacteriológicas. Voy a decir las dos. Opción número 1. Yo no he firmado ese tratado de paz al acabar la paz de Versalles porque no está en la Primera Guerra Mundial, por lo cual al no firmarlo las puedo usar. Entonces, como es legal, lo puedo usar. Opción número 2. Abdelkrim no tenía un ejército regular. Como no eran tropas regulares, eran tropas irregulares o insurgentes, no había por qué someterse a ningún tipo de convenio, como así hizo Abdelkrim. Abdelkrim impregnó con hiperita y con gas mostaza las costas, las playas de las zonas suyas. Y eso hizo que 20 legionarios estuvieran en el hospital con heridas y quemaduras horrendas y graves. Por lo cual, en esa época se podía hacer y se hizo. Bueno, aquí pasamos ya a la siguiente. Está todo explicado. Bueno, Primo de Rivera que quería negociar con Abdelkrim. Siempre quería negociar con Abdelkrim. Todos los gobiernos civiles y Primo de Rivera querían negociar con Abdelkrim para darle amplia autonomía en su república. Pero Abdelkrim estaba obcecado en que no negociaba con cristianos. Y eso hacía que los españoles siguieran con la operación ofensiva. El 23 de septiembre se va a seguir con la operación porque van a llegar el ganado y los vehículos y se va a poder pacificar toda esa zona, ¿no? Bueno, aquí se va a demostrar que la tropa colonial o europea, bien mandada y pertrechada, no tenía nada que envidiar a cualquier ejército moderno y europeo. Y aquí tenemos 3 cosas importantes para definir el cambio, ese cambio de anual a Alhucemas, ¿no? La voluntad de vencer. Los hombres han estado 44 horas en barcazas. Repito, no es una sección ni un pelotón, son 13.000 hombres. 44 horas en barcazas, vomitando, meándose encima, esperando a una operación en la que probablemente podrían morir. Muchos luego morirían días después, ¿no? Salen con el agua al cuello y no saben nadar, pero siguen a sus jefes. Y la acción valerosa de Cuya Tajar va a hacer que la voluntad de vencer se impregne no solamente en Alhucemas, sino en todo el ejército español. Ahí tenemos una imagen de la época a bordo del Jaime I, el Primo de Rivera dando aliento a las tropas que habían o iban a realizar el desembarco de Alhucemas. Y vamos a ver ya las comparaciones con el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía, el 6 de junio, el día D del 44, supuso el principio del fin para el Tercer Reich al abrir un segundo frente en Europa, justamente como lo que pasó en Alhucemas. El general Eisenhower, que en un futuro sería presidente del gobierno de Estados Unidos, estudió minuciosamente el desembarco de Alhucemas en su operación Overlord. Asumió el mando único, como no así pasó en la Primera Guerra Mundial, pero sí pasó con Miguel Primo de Rivera. Y durante semanas hizo creer al mundo que el desembarco sería en el paso de Calais, el punto más corto entre Gran Bretaña y entre la Francia continental. Como España hizo con el desembarco de Watlau. Se hizo creer que se iba a desembarcar en Watlau para llegar luego a Chauen para crear confusión entre enemigos. La operación se pospuso 24 horas debido al estado de la mar, exactamente igual que Alhucemas. Las playas elegidas guardan cierta similitud, zonas acantiladas con peor campo de tiro de los defensores y además menos defendidas, puesto que no es probable
que se acceda por allí, o eso piensa el enemigo. En Normandía no se va a infravalorar al enemigo tal y como se actúa en Alhucemas, teniendo planes alternativos al fracaso del desembarco. En Galípoli sí, los países entienden que, bueno, de la Entente son contumaces y se estampan una y otra vez contra las defensas otomanas. Las barcazas K fueron las mismas en Galípoli y Alhucemas, y en Normandía serán igual, pero un poco más mejoradas por la época, efectivamente. Y bueno, en definitiva, pues el desembarco de Alhucemas, que hacemos un siglo ahora, fue un hito pionero e histórico en la historia de los ejércitos modernos, digno de contar, digno de estudiar y digno de vanagloriar a esos militares españoles que tuvieron el valor a embarcarse, nunca mejor dicho, en esta aventura que podía tener un futuro incierto, como así lo fue para muchos de ellos. Rubén, hay que recordar el hecho de que también España, en la época de los tercios, ¿no?, hizo aquel desembarco en las Islas Terceras, que fue uno de los primeros desembarcos así modernos. También se hizo con unas lanchas de desembarco parecidas, ¿no?, para los caballos, con portón. Es decir, España fue pionera, ¿no?, con la infantería de marina, y vuelve a ver este desembarco en pleno siglo XX también pionero, porque usa carros de combate, usa aviones, es el más moderno, digamos, el primero de los modernos, ¿no? Sí, pues a día de hoy sigue siendo un desembarco anfibio una de las operaciones militares más complejas que hay. Lo digo porque hay que recordar eso. Claro, es lógico porque tú, o sea, a ver, un desembarco anfibio, o sea, hay mucha gente que confunde ese desembarco anfibio que se hizo en el Líbano en el 2006, ¿te acuerdas? Para entrar los infantes de marina. Sí. No, es que había gente en las playas tomando el sol. Claro, ese desembarco a lo mejor no puede ser como tal, pero un desembarco anfibio como tal, en una operación de combate, es cuando vas a una playa con Bajo enemigos fuego, sí. malos. Claro, fortificada, que te están esperando, etc. Por lo cual tienes que intentar hacer una maniobra de diversión muy potente, y cuando ya no vayas a hacerla, como por ejemplo va a ocurrir con Normandía, pues apoyo de fuegos aéreos, fuegos navales, fuegos de artillería, para poder hacerle mejor la vida a esos desembarcadores, ¿no? Ahí tenemos una foto de las barcazas tipo K y el personal desembarcando. Eso puede ser perfectamente un simulacro, ¿no? Haciendo la operación de simulacro, perfectamente. Vale, y ahí vemos, fíjate, pues la diferencia, ¿no? O sea, salvando los años, en el 25 y en el 44, pero claro, días después de los desembarcos, pues todo el material bélico que está llegando, víveres, animales, seres humanos, pertrechos, de todo a las playas para poder seguir con la línea de suministro, porque las tropas están combatiendo y avanzando, ¿no? En la imagen de la izquierda, Alhucemas; en la imagen de la derecha, Normandía, salvando las distancias de los años y el avance tecnológico militar de esos 20 años, ¿no? Y bueno, y ya para finalizar la conferencia, bueno, pues ¿qué pasó en los siguientes años? España, lógicamente, tomó iniciativa junto con Francia, y el 26 de mayo del 26, Abdelkrim se entrega a los franceses. Tonto no era. Y dijo, hostias, mejor a estos que a los españoles, que vamos, que me sacan la piel a tiras. Y bien que hubiera estado hecho. Pero bueno, tras la derrota de su ejército, para Francia se acaba la guerra ahí, puesto que ha vengado el atrevimiento del río Guarga, pero España sigue combatiendo en su zona para poder pacificarla. Combate a los diferentes líderes insurrectos que han salido hasta esa fecha. El más importante es el Geriro, que va a morir en combate contra los españoles a finales del 26. El día 8 de julio, el general Sanjurjo, el alto comisario del Protectorado Español, da un comunicado oficial, finalizando así la pacificación en la zona. En el 56, Marruecos se independiza de Francia y España abandona el protectorado. Por mi parte, nada más. Si hay algún tipo de pregunta, alguna cosa o lo que sea, pues estaré encantado de solventarla, de responderla. Y bueno, pues recordar, ¿no?, que durante años cientos de miles de españoles fueron allí por turno, voluntarios o como militares de carrera, que se dejaron la piel, que dejaron lo mejor de sí mismos, pues para tener en España lo que tenemos hoy, ¿no? Para entender la España que entendemos hoy, y valga este tributo para ellos, máxime cuando el día 8 de septiembre de este año hacemos un centenario de ese hecho histórico, pionero y valeroso que hicieron los españoles. Muchísimas gracias. Pues, Rubén, muchas gracias a ti. Como estamos en diferido, que la gente haga las preguntas en el cajetín de comentarios, y eso va a hacer también que más gente vea el programa. Y aquí en Bellum Artis hay muchos programas que explican, por ejemplo, el antes, como este que os voy a poner en pantalla ahora mismo,
el después, porque tengo también programas sobre la guerra IFNI-Marruecos, y durante. Hay programas sobre anual, programas sobre relatos de los supervivientes, la conexión del desastre anual con la guerra civil. O sea que aquí en Belum Artis buscáis anual, Marruecos, y os saldrán muchos programas sobre el tema que Rubén nos trató hoy y ampliarlo, porque es tantas historias, tantas vidas, ¿no?, cruzadas y paralelas, que yo creo que tenéis que ver los programas anteriores y, como no, ver también los programas con Rubén Juárez y su canal de YouTube. ¿Recomiendas tu canal, Rubén? Pues mira, mi canal se llama Historia Militar del siglo XX. Es un logo rojo, de fondo rojo, con 2 fusiles Mauser cruzados de la época, y pone HMSXX, ¿no? Historia Militar del siglo XX. Y bueno, pues pongo vídeos de no más de 30 minutos, y bueno, en la que se aborda todo conflicto bélico del siglo XX, ¿no? Que es mi pasión, el siglo XX, ¿no? Lo que más me gusta, ¿no?, de la historia bélica, ¿no? Con todos esos avances tecnológicos, cambios. Y bueno, pues tengo 60 vídeos: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, IFNI, Sáhara, la Guerra del Golfo, la OTAN, el Pacto Varsovia, la Guerra de Bosnia-Herzegovina, IFNI, Sáhara. Tengo muchísimos vídeos y la gente, bueno, pues se puede meter ahí, es totalmente gratuito y pueden ver los vídeos y darle a like si les gusta, y si no, pues que no le den, ¿no? Esa es la historia, ¿no?, que tengo. Ese es el canal, HMSXX 1914-2022, pero bueno, es una fecha que se puso allí, ¿no? Pero realmente, ¿por qué? Porque mi canal de historia comienza al comenzar la Primera Guerra Mundial, en el 14, ¿no? Con todos esos cambios históricos que había habido armamentísticos, desde la guerra de antes a las guerras de ahora, con cientos de miles de muertos en los combates. Sí, sí. Suscribiros, como estoy yo, pero importante, tanto en el canal de Rubén como en Belum Artis, activar la campanita, que acabo de ver estadísticas de Belum Artis y solo el 13% de los 91.000 suscriptores tienen activada la campanita. Ahí darle, que no os cuesta, dar a la campanita, porque hay gente que dice, no me llegan los programas. No, a lo mejor no tenéis activada la campanita en el canal de Rubén ni en el de Belum Artis. Pues muchas gracias, Rubén, por este viaje en la historia, y esta es tu casa y puedes volver cuando quieras a hablarnos del siglo XX. Invito a ver los programas que hicimos juntos sobre las operaciones paracaidistas en el África español, ¿no? Ahí en el Sáhara y en el IFNI. Y muchas gracias, Rubén. Si quieres decir algo ya como despedida final. No, nada más. Quizá a lo mejor lo que dije antes, ¿no?, que es un tributo a todos los españoles que fueron allí obligados o voluntarios y que dieron lo máximo de sí, que se dejaron la piel, que dieron lo mejor de sus vidas, por así decirlo, para un objetivo común, ¿no?, para poder pacificar una zona que en ese momento el sultán marroquí no podía pacificar por sus medios, y pidió ayuda a Francia y a España. España fue allí, lo hizo como siempre ha intentado hacerlo toda su vida, lo mejor que ha podido, lo mejor que ha sabido, empatizando, como bien sabemos hacer todos los españoles cada vez que somos desplegados en el extranjero, empatizando con los autóctonos y, bueno, y llevando progreso, alfabetización y cultura, por así decirlo, nada más. Y un tributo a ellos, a ese personal que el día 8 de septiembre del 25, hace ahora 100 años, dentro de unos meses, pues se embarcaron en esa aventura, en la aventura de sus vidas, ¿no?, para poder hacer una operación militar y llevarla a buen puerto. Nada más. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rubén, por rescatarnos este momento de la historia, y gracias a todos los suscriptores y mecenas del canal por vuestro apoyo. Como siempre, os agradezco vuestro apoyo incondicional, a cambio de nada, desinteresado. Y recordaros también que podéis apoyar al canal por menos de €1 al mes, y eso ayuda también un poco a seguir trabajando. Sabéis que dedico mucho tiempo y, como dice la Lola Flores, por €1 cada español. Pues nada más, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa, y si os ha gustado, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, y si sois nuevos, suscribiros al canal con la campanita y también al de Rubén, Historia Militar del siglo XX. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Belum Artis Historia Militar. Muchas gracias. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Belum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.